Aquí tenemos esta noche a Luis Gonzalo Segura, como le ha dicho, os ha dicho Ricard, igual el nombre no suena tanto, pero es el autor del libro Un paso al frente, un libro que ha movido tierras dentro del ejército. Buenas noches, Gonzalo. ¿Te llamo Luis? ¿Te llamo Gonzalo? Como quieras, no hay ninguna pega. Luis está bien. Luis está bien, pues nos quedamos con Luis. Hace 6 meses más o menos, ¿no?, que salió a la venta, que publicaste ese libro. Efectivamente, sí. Desde entonces has estado arrestado en un centro, 2 meses en un centro disciplinario en el de Colmenar Viejo, has pasado una huelga de hambre. También. Y bueno, y cae sobre ti el pendulito de la amenaza sobre si habrá expulsión o no del ejército y sobre si habrá una imputación por declaraciones indecorosas que te podrían caer hasta 6 años de cárcel. ¿Qué es lo que cuentas en este libro que haya puesto en jaque al ejército de esa manera? Pues la verdad es que es increíble, porque bueno, el libro, aunque está basado en vivencias, no deja de ser un libro de ficción, pero yo creo que lo que se cuenta en el libro es demasiado cotidiano, y ese es el gran problema. Y sobre todo la gran cúpula militar, lo que se siente es desnuda, ¿no? Creo que cualquier ciudadano cuando lee ese libro pues se da cuenta de lo que son las Fuerzas Armadas. Hasta ahora, cuando se publicaba una noticia de prensa sobre las Fuerzas Armadas, sobre la corrupción, sobre el maltrato a los soldados, bueno, pues muchas veces podía dar la sensación de que eran hechos aislados y bueno, pues el ciudadano seguía leyendo otra serie de noticias y terminaba pues por pensar que bueno, que en las Fuerzas Armadas pues todo era correcto, ¿no? Como en otros cuerpos que sí que lo son. Bueno, pero claro, el hecho de leer el libro lo que hace es unir esas piezas del puzzle y darle al ciudadano una visión global que con esa serie de noticias no tienen. De hecho, al final del libro hay 11 páginas de enlaces en los que están basados la mayoría de los capítulos de ficción y bueno, por suerte, a posteriori de ser encerrado y de tener la huelga de hambre, pues se han ido produciendo noticias en la prensa que no hacen sino dar la razón a lo que se cuenta en ese libro, ¿no? Tú defines el ejército como, bueno, hablas de que hay corrupción dentro del ejército, hablas de que es un sistema de castas, hablas también de que hay privilegios, es una definición un poco de un ejército casi franquista. ¿Qué ocurre en el ejército? Es que no ha habido esa transición que, bueno, podríamos decir que sí la ha habido en política, aunque ya nuestros tertulianos igual me cambian de opinión. Sí, efectivamente, yo creo que ese es el gran problema. Obviamente en los primeros años de la transición pues fue imposible regenerar las Fuerzas Armadas y hubo una especie de acuerdo tácito entre la sociedad y las Fuerzas Armadas para que nadie se metiera en el terreno de nadie. Estamos hablando de una época en la que hubo un golpe de Estado que todos conocemos. Y bueno, hasta ahí yo entiendo que ningún ministro haya regenerado las Fuerzas Armadas porque seguramente habría sido una temeridad. Pero yo creo que no hay ningún tipo de justificación para que desde el año 90 hasta la actualidad, que ya estamos hablando de casi 25 años, no se hayan regenerado las Fuerzas Armadas, ¿no? Estamos hablando de un problema muy serio que afecta a los ciudadanos. Para que nos hagamos una idea, en las Fuerzas Armadas actuales hay un ratio de soldados por militares del 31%, es decir, ni siquiera 1 de cada 3 militares son soldados. Eso, desde luego, es algo que le cuesta muy caro a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque tenemos 270 generales y nos sobran 250. Tenemos 1.050 coroneles y nos sobran 1.000. Tenemos 3.500 tenientes coroneles y nos sobran más de 3.200, ¿no? Esto es una aberración, es una cúpula militar preparada para un ejército de reclutas y una vez que se profesionaliza, pues no ha sabido reducirse como debería de reducirse. Todo esto, pues bueno, podría entenderse como un problema menor, interno de las Fuerzas Armadas, pero claro, es que el coste de personal en las Fuerzas Armadas asciende a 4.500 millones de euros anuales. Son muchos millones de euros. Si adecuásemos ese ratio del 31% a un ratio que tiene cualquier otro ejército profesional y moderno del mundo, como podría ser el francés, el británico, el americano, entre un 50 y un 75%, estamos hablando de ahorros que pueden acercarse a los 2.000 millones de euros anuales. Eso son muchas camas de hospital, muchas becas. Entonces, claro, estamos tirando el dinero, de tal forma que hay coroneles mandando piscinas. Eso es una locura, porque ya no es solo el coste anual de lo que nos cuesta pagar ese coronel,
es lo que nos ha costado formarle durante 20 o 25 años, pagarle cursos de idiomas, pagarle cursos de formación, cursos de Estado Mayor, para que después sea secretario de un general, y este a su vez secretario de otro general, o para que mande una piscina o para que mande una residencia. Bueno, pues obviamente ha llegado el momento de regenerar las Fuerzas Armadas, pero ya no solo por nuestro bien, que también, sino también por el de todos los ciudadanos, claro. Estás dando una imagen del ejército totalmente distinta a cómo se venden ellos. Ellos siempre venden la tecnología puntera, venden las misiones de paz, venden las misiones de cooperación y haces ver que es un poco más chusquero, ¿no? Por decirlo de algún modo. También te quiero preguntar, ¿has recibido algún tipo de amenazas o mensajes velados a raíz de la publicación de este libro? Sí, bueno, antes quería comentarte acerca de la tecnología punta de las Fuerzas Armadas. El submarino S-80, que es el submarino que no flota, ¿no? Es un submarino muy especial. Claro, podríamos reírnos y decir, bueno, esto es el ejército de Gila, un submarino que no flota y que después de muchos años de hacerle reforma resulta que es que hay que alargarlo 7 metros para que flote. Bueno, pues todo esto es muy gracioso, pero es que el submarino nos ha costado ya más de 2.150 millones de euros. Con la ampliación ya de los 7 metros. No, sin la ampliación, porque todavía probablemente nos tengamos que gastar más dinero. 2.150 millones de euros es 1/3 del presupuesto anual del Ministerio de Defensa. O sea, es una aberración y creo que cualquiera que se imagine lo que es ese dinero invertido en sanidad o en educación, pues hará una idea de lo que es. Y yendo al tema de las amenazas, sí, claro que sí. Yo vivo en una constante amenaza. A mí se me amenaza de forma permanente. Se me ha ingresado en un centro disciplinario alegando que mis manifestaciones atentan contra la disciplina militar. Pero claro, uno empieza a pensar en todo lo que yo vengo diciendo, en lo que estoy analizando. ¿Cómo puede ser que lo que yo diga afecte a la disciplina militar si es verdad? Puesto que me podían haber condenado o sancionado por aseveraciones falsas. Es decir, si no es falso lo que yo digo, ¿cómo puede ser que eso afecte a la disciplina militar? No afectará a la disciplina militar quien comete esos actos, no que yo cuente que eso está sucediendo, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que sí, he recibido aparte correos y, bueno, hay... Bueno, no solo quieren tenerte callado a ti, sino además al resto de tus compañeros. Sí, Tuve la oportunidad de hablar contigo el pasado viernes, fue cuando había una concentración, que es la palabra correcta, en la Plaza de Oriente, el domingo pasado. Justo qué casualidad que 2 días antes, el viernes, el Ejército de Tierra mandara una circular a los jefes de todos los cuarteles para que le recordaran a todos los militares que manifestarse es un delito grave, ¿no?, dentro del ejército. ¿Por qué tanto miedo? Un solo hombre moviliza a todo un ejército. Es increíble, la verdad que a mí cuando me lo contaron, yo la verdad que al principio pensé que era una broma. Porque claro, todas estas historias, pues bueno, uno se piensa que tienen que ser broma, esto no puede ser verdad, ¿no? No puede ser verdad que el ejército español haya formado a 80.000 militares un viernes de forma casi simultánea para pseudoamenazarles y que no asistan a una concentración, cuando resulta que la concentración es plenamente legal, estaban pedidos los permisos, no tenían ninguna connotación política. Pero ahí tú haces una diferencia entre manifestación y concentración, ¿no? El problema es que el soldado, cuando está allí en una formación y su jefe le empieza a leer una serie de artículos en los que si va a una manifestación incurre en falta grave, si va vestido de militar pues también es una falta grave y todos sabemos lo que eso supone. Y aparte tiene claro lo que a mí me ha sucedido, es decir, que yo he entrado 60 días en un centro disciplinario, pues claro, ese soldado no ha salido el fin de semana de su casa, pero vamos, ni para comprar el pan, ¿no? Habrá dicho, no sea que... Y a todo esto tenemos fotos de los agentes, entiendo que de la inteligencia, no sé si militar o española, grabándonos en esa concentración, y claro, todo eso es surrealista, ¿no? Entonces, es muy triste, ¿no? Es muy triste porque además la política un poco del gabinete, entiendo que del ministerio, de las personas afines, pues es un poco desprestigiarme, en fin, matar al mensajero, esto es un clásico. Pero bueno, por mucho que a mí me maten, entre comillas, el problema sigue estando ahí. Es decir, el Ministerio debe 29.000 millones de euros de deuda y ahora mismo el 77% del gasto ministerial es a pagar al personal. Es decir,
son cualquier empresa, creo que no son unos números muy positivos, que digamos. Bueno, como no tenemos mucho tiempo, ya lo sabes, te voy a hacer las dos últimas preguntas, espero que me contestes de forma breve. La primera es si tú crees que acabarás fuera del ejército y, por supuesto, si habrá una segunda parte de ese paso al frente. Sí, pues a la primera seguro que sí. Si no acabo fuera del ejército de una forma o de otra, yo creo que si no me echan de forma reglamentaria me van a maltratar psicológicamente, a acosar laboralmente, lo cual es algo muy usual en las Fuerzas Armadas, como hemos visto con ejemplo de la capitán Cantero, y me machacarán hasta que me vaya. Hasta que vayas tú por ti. Y con respecto a lo de si habrá segunda parte, pues yo creo que sí, espero que sí, que haya segunda parte, ¿no? Ya estamos, me han dado mucho tiempo en el centro disciplinario para escribir y para pensar. Entonces espero que sí, creo para que comer sí. Poco, ¿no? Para comer poco, yo que no para comer poco. Y eso que me presionaban psicológicamente con bandejas de comida, pero bueno. Bueno, pues espero que te vaya muy bien, Luis. Ricard, también espero que ahora tratéis este tema en la tertulia, si tenéis algo que comentar. Y lo que sí vais a comentar es un tema que ya estamos a miércoles, en cuestión de 2 días, es el viernes bendito, Viernes Santo, que por fin Jordi Pujol va a declarar, va a contar a qué se deben esos millones que tiene en sus cuentas de Suiza o en sus cuentas de Andorra, unas cuentas que son muy polémicas porque desde CiU ya han creado bastante reparo. CiU ya se ha desentendido totalmente de Jordi Pujol, ya ha dicho que Jordi Pujol no ha tomado ninguna decisión en los últimos 10 años, ni dentro del partido ni dentro del gobierno. Y unas cuentas que también ha ayudado a los grupos de oposición pues a echarle en cara a Artur Mas esa decisión, esa independencia, bueno, esa decisión soberanista que quiere tomar ahora. Ricard, tendremos que comentar si cuentas e independentismo van de la mano. Lo contaremos, desde luego, aquí en la tertulia en llamas. Fascinante la entrevista, me ha encantado, porque creo que es un caso clarísimo de una... Ahora estaban aquí los compañeros de una inversión que acaban de llegar al plató y al verlos he pensado, mira, esto es un ejemplo de mala gestión quizá, ¿no? Pero en fin, ¿qué pensáis vosotros, mis tertulianos, del tema este del ejército, de esta gestión, de esta deuda de 29.000 millones que nos comentaba Gonzalo? Pues otra gran gestión también, aparte de sucesivos gobiernos, de sucesivos ministros, de programas de armamento firmados por los gobiernos de Aznar que estamos pagando ahora. Entonces, un auténtico desmadre de dinero público que nadie sabe a dónde va, porque bueno, inversión efectiva está claro que no es, pero mientras tanto hay que recortar en educación y en sanidad. Yo tengo bastantes conocidos, amigos y familiares, tanto en el Ejército como en la Guardia Civil como en la Policía Nacional, y puedo decir sin miedo a equivocarme que las prácticas de acoso dictatoriales por parte de mandos contra los subordinados son habituales, y si es mentira, bueno, José Manuel me lo puede negar o lo puede corroborar. José Manuel. No, es así. Los sistemas jerarquizados, como es el Ejército, y más con un Código de Justicia Militar, si no hay una buena formación profesional, unos buenos principios de actuación, en el Ejército, en la Guardia Civil, en la Policía, conducen a esas cosas, ¿no? Lo que le está pasando a Luis es un ejemplo clarísimo, lo que le ha pasado a la capitana Zaida Cantero, en fin, y los otros muchos casos que no salen. En la policía ha pasado, cuando decía Luis que a él no le pueden acusar de que ha dicho mentiras, porque puede demostrar lo que ha dicho y a pesar de eso le sancionan. Yo he cumplido 45 días de sanción por denunciar el 23 de noviembre del 2012 los papeles de la UDE que Jordi Pujol era un chorizo. Me los ha impuesto este gobierno. Este que ahora dice que es un chorizo me los impuso, porque todavía estaba intentando tapar aquello para que no se le descuadraran las cuentas, porque como bien ha dicho el presentador al empezar la tertulia, es que todo el mundo sabía de Jordi Pujol, todos en la policía, todos. Y si hicimos aquello es porque compañeros con 25 años de experiencia en eso amenazaban con tirar la toalla y pedir traslado a servicios burocráticos porque no entendían cómo con pruebas tan evidentes no se podía judicializar. De hecho, la comparecencia de, si no recuerdo mal, hablando del tema de Pujol, si no recuerdo mal, el propio ministro Montoro comentó que ya se conocía en 2000, en la época de Aznar. Siendo el ministro ya de Hacienda. Exacto, siendo él el ministro ya se conocía el tema. Pues leches, ¿por qué no se pues denuncia? ¿Y por qué se denuncia ahora? En pleno proceso. No estaban seguros. No estaban seguros. No es ninguna casualidad. No, es decir, 1000 y pico millones todavía no era suficiente para darle. Yo, de todas formas, no sé si hay algún jurista en la sala, no entiendo cómo un reglamento de un ejército puede estar por encima de la Constitución, que dice que todos los españoles tienen derecho a manifestarse, ¿no? Es una legislación específica, como la policía.
disciplinario que dice que el director interpreta no sé qué, se sanciona y vete al contencioso, que es donde estoy yo con el expediente. Pero se podría ir al contencioso, porque estás Pues en contra de la norma sí, pero básica, ¿no? En la justicia militar es distinto. Yo sí que creo que en el caso de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y fuerzas armadas, por los que tengo el mayor de los respetos y la mayor de las emociones, sí que debe haber algunas restricciones de las cuales los ciudadanos, que no estamos en cuerpos y fuerzas armadas, disponemos, ¿no? Por la específica naturaleza de las misiones que cumplen y de los servicios que prestan. Yo en ese sentido sí creo que debería haber esas restricciones. Habría que matizarlas, habría que trabajarlas. Por supuesto, estoy de acuerdo con Ángel cuando dice que hay que profundizar en una auténtica profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas, que comenzó el presidente Aznar. En ese sentido, se deben profesionalizar, también como ha dicho el compañero del SUB, decir, bueno, pues una formación adecuada, una reglamentación, una renovación en la reglamentación y, por supuesto, se debe invertir en Fuerzas Armadas. Lo militar tiene que dejar de ser algo políticamente incorrecto. Todo país serio que se precie tiene que tener unas Fuerzas Armadas profesionales, modernas y dispuestas a la defensa de nuestra integridad y soberanía. Renunciar a las Fuerzas Armadas es un error mayúsculo. ¿Cómo lo ves tú, Ignacio? Yo creo que es un ejemplo más de que en España no hacen falta retoques cosméticos, sino una regeneración profunda de todas las instituciones del Estado, incluidas el Ejército. El Ejército, el Poder Judicial, ahí entramos a separación de poderes, es decir, hay tantos elementos que hay que regenerar y hay que reformar que el Ejército es uno de ellos, ¿no? Y yo creo que es muy interesante, y los españoles creo que lo agradecerán, escuchar entrevistas como esta en las que ponen de manifiesto lo que está pasando dentro de instituciones, en este caso más opacas de lo normal, que ya es decir, para que sepamos el reto que tenemos por delante. Un reto que es regenerar esto, regenerarlo entre todos, y bueno, pues que no habrá que buscar bandos, ni derecha, ni izquierda, ni rojos, ni azules, sino ponernos a trabajar desde ya para regenerar todos los elementos que se han ido deteriorando con el paso de los 30 y pico años de democracia que llevamos, ¿no? Evidentemente el Ejército es uno de ellos. Me comentaba el propio, perdón, ahora no me acuerdo si se llama Gonzalo. Gonzalo, exacto. Pues me lo comentaba él mismo. Él ha estado en relativamente pocas entrevistas. Yo le escuché, conocí su caso porque escucha una emisora en Cataluña que se llama RAC1, que le entrevistaron hace un par de semanas. Ha estado en radios, en secciones pequeñas o secciones de Madrid, digamos, o de Aragón o de pequeñas comunidades de radios grandes, pero ninguna radio grande, ningún medio grande, o muy pocos relativamente. Salió en el intermedio. En el intermedio salió, es verdad. 2 millones y pico de audiencia. Pero vamos, que tampoco es que haya salido en muchos medios más. Con este caso y con lo que está denunciando, me parece que podría salir en 15 programas, no en uno a nivel nacional, ¿no? Aquí le hemos querido tener precisamente por eso, porque es un caso que clama al cielo, desde luego, y temas como este, estad seguros de que los vamos a seguir tocando. Temas que nos gusta tocar también, como me decía Quique, a ver si cambiamos de tema para hablar de Pujol, pues eso, exactamente es lo que iba a decir ahora. Vamos a hablar del tema de Jordi Pujol, que va a comparecer en el Parlament català este viernes para explicar de dónde ha salido este dinero que dice él que era de una herencia. En ese caso se marcó un botín, porque Botín dijo lo mismo, que el dinero de Suiza también en esos 2.000 millones eran de una herencia. Bueno, cosas curiosas de la casta. En todo caso, de dónde ha salido ese dinero no lo sabemos, nos lo contará el señor Pujol este viernes, pero quiero saber vuestra opinión. ¿Cómo veis este caso de corrupción? ¿Creéis que es realmente una herencia? No sois tan naif como yo. ¿Cómo lo veis? Quique, por ejemplo, que me decías tú que querías... Pues, a ver, yo lo que creo es que era una cosa que se sabía desde hacía mucho tiempo, ya no solamente cuando salió Maragall hablando del 3%, sino que a nivel catalán era una cosa bastante conocida, que yo creo que no se ha querido utilizar posiblemente por 2 motivos. Primero, porque hay más gente implicada de otros partidos. Y segundo, porque se estaba buscando una oportunidad política para que el golpe fuera certero y utilizar un arma potente, en este caso contra el independentismo catalán y la consulta del día 9, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, está muy mal, o sea, es fatal que el señor Pujol haya... Es
escamoteado tanto dinero público. Robado, dilo tranquilamente. Robado dinero. Presuntamente, porque de momento no se ha dicho por parte de un juez, y no sea que no busquemos una demanda, claro, que este tío tiene mucha pasta ahora. Sí, sí. Va bien de liquidez. Va bien de liquidez y bien. Por un lado, me parece fatal, evidentemente, que este señor, ¿no?, que tenía el discurso de España nos roba, ¿no?, cuando en realidad el que estaba robando era él. A lo mejor él quería más parte todavía, ¿no?, por eso España estaba robando, ¿no? Y por otro lado, me parece una dejación de funciones por parte de la administración central, por parte del gobierno, de todos los gobiernos que ha habido desde que Pujol empezó a meter mano hasta ahora. Si esos informes estaban encima de la mesa, ¿por qué no se ha hecho algo antes, ¿no? Porque a fin de cuentas es nuestro dinero el que ese señor se ha llevado. Cuando nuestro compañero de la tertulia de Ciudadanos hablaba de regeneración, pues bueno, esto pone de manifiesto lo que ha sido el diseño, el catastrófico diseño territorial de España, que ha otorgado a los nacionalistas un poder sobrehumano, y entonces, claro, han tenido esa llave de los gobiernos centrales muchas legislaturas y lo han aprovechado a la perfección. Yo siempre he estado en contra de gobernar con los partidos nacionalistas. En definitiva, solo buscan su único y particular interés, conseguir el sumatorio de demandas, algunas ya oníricas, que plantean falseando la historia y haciendo todo lo que está en sus manos. Y el caso Pujol, pues es un caso que todos, y lo decimos siempre, lo conocíamos, el famosísimo 3% que Maragall le dice, pero bueno, es que es increíble, porque Maragall le dice, te estás llevando el 3%, por cierto, que cuenta en una anécdota que se le acerca alguien de Convergencia y Unió a Carod Rovira y le dice, esto es una ignominia. Era el 5%, no era el 3%. O sea, ya ese mismo día, en el Parlamento, le dicen esto. O sea, esto se sabe, pero lo que es increíble es que cuando tú ya directamente a alguien le dices, te estás llevando un 3%, que ya otro te dice que es un 5%, pero aquí todo continúa. La causa nacional ante todo. Y ahora mismo estamos viendo cuando ya la situación es insoportable, el insulto ya es supremo. Bueno, aquí es que es republicana, tiene otra misión en la vida, y le da igual, con estos corruptos hasta la médula, hasta el final, presuntos corruptos, como tú muy bien señalas, que ahora van muy bien de liquidez, estos presuntos corruptos hasta el final. Es inaudito, todo por la consulta. Esto es inaudito, porque es increíble seguir con esta gente que Convergencia y Unió se ha negado a condenar estos hechos y a participar en una comisión de investigación y todo. Es el único partido que no vota esta situación en el Parlamento. O sea, es increíble. Estoy de acuerdo con Rubén, sin que sirva de precedente. No, que sirva de precedente, porque es verdad que Rubén y yo estamos de acuerdo más veces de lo que parece. Sí. Estamos de acuerdo en que Convergencia y Unió ha aprovechado su poder de ser llave de gobiernos para actuar impunemente. Claro, lo paje está el corrupto, el corruptor y el que se deja corromper y el que calla, que en este caso han sido, se preguntaba aquí, que esto cómo es posible que haya estado oculto durante los últimos 20 o 30 años. Pues muy fácil, pues porque como Convergencia y Unió era la llave tanto para los gobiernos del PSOE como para los del PP, pero ¿quién iba a hablar si no les convenía a ninguno? De hecho, incluso Felipe González ha llegado a decir que no consideraba corrupto a Pujol, sabiéndose lo que claro, se sabe. El señor del Consejo de Administración de Gas Natural, de la Puerta Giratoria, dice que su amigo, con el que hacía negocios y con el que le daba llaves de gobierno, no era un corrupto. Bueno, pues es lógico. Esto lo que es, otra vez, lo he dicho hace poco, se nos descosen las costuras se nos abren las costuras de la democracia y lo que empezamos a ver por los huecos son estas cosas, el pacto de uno con otros y pues eso, el ministro Montoro tenía los informes encima de la mesa y nadie hacía nada. El PP era muy consentía todo a CiU cuando quiso gobernar con ellos y le dieron la llave en la primera legislatura de Aznar y luego ya se volvió un rodillo, luego ya en la preocupación era el independentismo. Para hacer un debate serio, porque somos tíos serios, no mezclemos. Por un lado, la corrupción de Pujol. Por otro lado, la cara dura de Artur Mas, que como no tiene otra cosa que ofrecer, aparte de recortes, impulsa la consulta catalana. El sentimiento independentista de los catalanes, legítimo que lo hay, y su derecho a votar, que yo creo que lo tienen, sobre todo porque yo creo en el derecho a autodeterminación de la gente, y no mezclemos eso otro con la corrupción generalizada. O sea, son 4 patas distintas de una misma mesa, pero bueno, cada uno en su justa medida. Pues hasta casi el final iba a decir aquello de estoy de acuerdo, pero ya cuando has hablado de lo del derecho a la autodeterminación y todos estos asuntos, ahí ya no, ahí ya, pero hasta ese punto sí que... Déjame darle voz a José Manuel, que hace rato que no habla también, y seguro que tiene muchas ganas de hablar de este tema. Sí, bueno, pues yo creo que no voy a aportar nada nuevo que no se sepa. Pero no te desanimes, hombre. Hay más cosas. ¡Ánimo! Hay que investigarlo.
Lo de Jordi Pujol lo saben los políticos de este país desde que en el año 84 quebró Banca Catalana. Y hubo dos fiscales allí, Mena y Villarejo, que dijeron que había que ir porque había responsabilidades. Y hubo una orden, según han dicho ellos mismos, del fiscal general del Estado, que a su vez la recibió del presidente del gobierno, entonces Felipe González, de que por ahí no se entraba. Si a Pujol le faltaba algo, con eso se sintió absolutamente inmune. Y a partir de ahí empezó su carrera y inmune ha estado. La carretera que va a Andorra, la de la Seu d'Urgell, la conocemos nosotros como la autopista del dinero, porque casualmente en todos los puestos fronterizos de aquella zona, durante estos 20-25 años, se han montado infinidad de controles de la UIP, menos en esa. En la Seu d'Urgell ni un solo control nunca en 25 años de la UIP. Y además los compañeros del puesto fronterizo han recibido centenares de llamadas y fax para que le abrieran el paso al hijo de Jordi Pujol, o al presidente del Congreso de los Diputados, o a no sé quién, que iba con sus escoltas, o que iba el mozo de escuadra, porque allí no se controla mucho, igual un coche de cada 100. Pero para evitar que tenga la mala suerte de que le toque al suyo, se les ha abierto la frontera. Pero no solo a Jordi Pujol, es decir, que esto de la corrupción, pues ahora se está utilizando contra Jordi Pujol porque se le ha dejado robar durante 30 años. O sea, a mí me parece bien que ahora se le corte. Pero los corruptos no son solo los que se envuelven en la ceñera. Hay muchos envueltos en la bandera española y a eso también hay que descubrirlos. Y eso es lo que yo creo que hay que intentar en los próximos meses y años. Y sobre todo, escuchando a Luis Gonzalo, una de las propuestas que lleva el Observatorio contra la Corrupción es que, precisamente, alguien como él, que denuncia la corrupción y que lo demuestra, no puede estar en la cárcel. Es decir, tiene que tener garantizada una protección para ascender o que le garanticen el sueldo y lo manden a su casa. Y a la cárcel tienen que ir los corruptos, que son los mandos que lo han metido en la cárcel. Mientras no se haga eso y no se haga una ley, esta es una propuesta que he copiado de los policías argentinos, hace poco hablando con ellos, porque hay 3 o 4 que están exiliados, porque han denunciado corrupción entre sus propios compañeros. Y ellos proponen esto y me parece razonable. Es decir, alguien que se expone a declarar contra gente muy poderosa, que le garanticen cierta cobertura. Aquí lo vimos con Javier de la Roza con lo de Jordi Pujol, costó meses convencerlo, vino a Madrid, hizo una declaración, ese hombre lo conoce todo, ¿sí? Podía dejar muy en claro quién se ha llevado dinero y hacia dónde, pero puso como condición que no se filtrara que había estado. Tardó 3 días en salir en portada en un diario. Alguien lo filtró. Y bueno, pues yo creo que ese alguien era de los servicios de seguridad del Estado. El problema de Pujol, en mi opinión, es que conoce mucho de mucha gente que es muy importante. Y por lo tanto ahí va a haber un pacto y no vamos a llegar nunca al fondo de la cuestión. Vamos a acabar este tema con Ignacio Aguado, y me quedaba así porque he pensado, acabar este tema me puso con alguien de Ciudadanos que no es, tienen una cierta fama con el tema. Cuéntanos. Hombre, yo creo que es un ejemplo más, volvemos a lo mismo, de la corrupción que hay en España, que parece que estamos acostumbrados, que estamos vacunados, porque tanto verlo en televisión parece que ya no nos afecta y es un grandísimo error. Creo que como ciudadanos debemos siempre denunciarlo, ¿no? Y en Barcelona simplemente lo que está pasando, en Cataluña lo que está pasando es la misma corrupción que hay en el resto de España, pues ha aflorado en Cataluña, ¿no? No es el caso Pujol, como lo quieran llamar, es el caso Convergencia, es un caso que afecta a todas las líneas de CIU de una forma u otra, pero que yo creo que este caso de corrupción va un paso más allá, tiene un componente adicional que es un componente más hipócrita, si se puede decir, es decir, mientras llevan 30 años enarbolando la bandera del independentismo, tejiendo esteladas... Pero del independentismo no. No, porque Pujol precisamente independentista no es desde hace apenas 2 años o 3. Lo que es independentista, lo digo porque en tema en Cataluña se ha hablado mucho. De hecho, había bromas que parecían, no sé si era más, bueno, no, un par de políticos convergents bastante ilustres en una rueda de estas del pasapalabra y con la definición de independencia con la I, y decían de todo menos independencia, ¿no? Para darte un ejemplo de que se ha usado 1000 palabras jugando con este tema, ¿no? En este caso, en Convergència i Unió se ha jugado mucho pero nunca se ha sido realmente independiente. Perdona que te he cortado, pero no, es que quería matizar esto porque es importante, ¿no? Creo que siempre han jugado igual que el PNV, ha jugado con el discurso de la ambigüedad, un discurso buscado e interesado que, en función del momento político en el que se encontraba España, adoptaban un perfil menos protestón o un perfil más exigente, ¿no? CIU, RC, PNV, yo creo que están cortados con el mismo patrón, son partidos nacionalistas que en su propia idiosincrasia como partido nacionalista lo que buscan es separar en vez de construir, y en ese sentido yo creo que llevamos 30 años como sociedad, y en especial PP y PSOE, haciéndole el juego y haciéndole la cama a estos partidos, teniendo una visión cortoplacista de lo que es gobernar un país, pactando con ellos sin tener ningún tipo de intención para cambiar las cosas, ni la ley electoral, pactando con ellos sabiendo que este momento iba a llegar,
Por eso a mí me sorprende mucho que ahora el Partido Popular se quiera erigir en el salvador de la unidad nacional, cuando lleva 30 años, podemos tener el caso de Aznar, por ejemplo, que cedió competencias en educación, que cedió todo lo que le pidió Pujol, y ahora el Partido Popular quiere, cuando estamos en el borde del abismo, erigirse como salvador de la patria, ¿no? Yo creo que ha pasado el tiempo del PP y del PSOE, creo que estamos en un momento de regenerar la política de verdad, desde abajo, desde la base. Tenemos un montón de frentes abiertos, tenemos el Ejército, tenemos el Consejo General de Poder Judicial que hay que reformarlo, tenemos el Ministerio Fiscal que no puede seguir funcionando como hasta ahora. Donde quieras poner el foco tenemos mucha tarea que hacer, ¿no? Pero volviendo al hilo, si me dejas un segundo simplemente... Muy brevemente, que tenemos una entrevista, una pizarra pendiente, venga. Muy breve. Creo que el componente adicional que decía es esa hipocresía de estar con una mano enarbolando la bandera de la independencia, de la separación, ¿no? Y con la otra mano llevándoselo muerto, llevándoselo crudo a Andorra o a Suiza en bolsas de plástico, en billetes de 200 y de 500 euros, ¿no? Es que me parece tan obsceno que esto esté pasando así, que me extraña todavía que esta gente pues siga dirigiendo y siga estando presente en la Generalitat, ¿no? Quique, tienes 10 segundos un y matiz nada muy más. chiquitito. Es que a lo mejor ha parecido que yo no estaba de acuerdo con la independencia. No, Yo estoy totalmente a favor de la consulta y evidentemente creo en la autodeterminación de los pueblos, con lo cual era simplemente hacer la gracia. Gracias, que tenemos aquí con este punto, antes de que alguien quiera levantar la mano, porque tenemos que hablar de educación y la educación.